8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23 minutos. Saludamos a esta hora con el doctor Mauro Andino Espinosa, abogado constitucionalista que nos acompaña vía telemática. Nos debe todavía la presencial. ¿Cómo está, mi doctor? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Mi solidaridad con usted, que ha sido víctima de ataques en redes sociales en las últimas horas por sus opiniones. En todo caso, estamos en una nueva etapa, digámoslo así, de convivencia ciudadana, en el sentido de que estamos bajo un régimen de un conflicto armado interno no internacional o armado no internacional. Para el ciudadano común y corriente, ¿qué significa esta situación? ¿Cómo debemos aprender a vivir con esta nueva denominación y acostumbrarnos a que esto va a durar algún tiempo? Escuchábamos a nuestro invitado anterior, al general Tamirano, y él decía que no va a ser cuestión de semanas, que va a tomar mucho más tiempo estabilizar la situación de seguridad en el país. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, querida Licenia, estimado Alexis. Gracias, Licenia, por esas palabras de solidaridad. Son gajes del oficio, así que, bueno, pues hay que tener piel de elefante, como alguien decía, en materia política y de opinión pública. Respecto al tema que usted me plantea, hay que considerar algunos elementos al respecto. La causal invocada por el presidente de la República hace referencia a un conflicto armado interno que está previsto en la Constitución de la República y en la Ley de Seguridad Pública. Para que se configure esta causal, hay que reflexionar respecto de algunos componentes que deben existir ahí. Por un lado, un grupo organizado que tenga estructura, que tenga planificación, que haga uso de las armas, que tenga una cadena de mando, es decir, que existan líderes en una escala jerárquica, que dispongan, que ordenen, que entreguen ciertas órdenes para que se lleguen a ejecutar determinadas acciones. Este grupo organizado, armado, a su vez debe tener cierto control territorial en determinadas zonas del Estado. Además, debe haber desarrollado actividades violentas con determinada intensidad que al menos hayan tenido una perdurabilidad o cierta permanencia en el tiempo. En este sentido, estos grupos que han venido actuando bajo estas características vendrían a ser todos aquellos que han sido catalogados ahora como grupos terroristas. Este grupo que actúa por fuera de los márgenes institucionales y por fuera del margen constitucional enfrenta o combate con armamento a quien sí tiene y goza del monopolio y el uso legítimo de la violencia y que tiene el monopolio del uso de las armas, es decir, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. En una situación de un conflicto armado interno, estamos hablando, para utilizar un símil, prácticamente de un estado de guerra. En este conflicto armado interno, quien dirige las operaciones tácticas, quien diseña la estrategia y quien las lleva a cabo, ya no es la Policía Nacional, sino que en un conflicto armado interno, en aras de precautelar algo que estaría en riesgo, que es la soberanía nacional, la propia supervivencia del Estado de Derecho, del Estado democrático, porque además se ponen en riesgo las instituciones, el poder político constitucionalmente y legítimamente constituido. Fuerzas Armadas son estas acciones tácticas en el territorio, dar el derecho internacional humanitario. No lo digo yo, lo dice el propio presidente de la República en el decreto ejecutivo del estado de excepción número 111 y por supuesto las convenciones internacionales de Ginebra. En ese sentido, si bien Fuerzas Armadas en un combate contra estos grupos terroristas puede hacer uso letal de la fuerza, es decir, puede dar de baja a estos delincuentes, a estos terroristas, también es verdad que Fuerzas Armadas, en la medida que las circunstancias así lo permitan, tiene que hacer un uso proporcional, progresivo de la fuerza. Pero si es que evidentemente estos terroristas no se dan por vencidos, no quieren ceder, no quieren entregar las armas y quieren combatir contra la fuerza pública, están autorizados, están en todo su derecho los militares para hacer un uso de la fuerza letal y dar de baja, como se dice popularmente, a estos terroristas. Cierro con esto. Si es que los terroristas, en cambio, en un combate, ya se dan por vencidos, se rinden, quieren entregarse, entregan las armas, evidentemente Fuerzas Armadas no puede aniquilarlos, para llamarlo de alguna manera. No pueden hacer un uso de fuerza letal
porque eso podría considerarse en este contexto, incluso según han dicho algunos colegas que son expertos en la materia, como crímenes de guerra, o podríamos también hablar, en el mejor de los casos, entre comillas, de ejecuciones extrajudiciales. Lo que corresponde ahí es detenerlos y ponerlos a órdenes de la autoridad judicial competente para que sean procesados penalmente por el delito de terrorismo, que tiene una pena de 10 a 13 años según nuestra legislación penal interna. Doctor Andino, buenos días. A ver, dejando un momento de lado el tema del decreto y ya viendo los hechos consumados, es decir, la intervención de los militares, acorde a lo que dice el documento, yo tengo una duda, me queda la duda, y he visto que también algunas personas están empezando a generar conversación sobre eso, que mejor que usted para que nos dé un poco más de luces, y es, ¿cómo queda la consulta popular? Digamos, ¿es necesaria la consulta popular cuando hemos visto que solo bastaba decisión política como para poner a funcionar a toda la fuerza pública y del Estado a operar en las calles, en las plazas, en las vías del país para tratar de garantizar algo de seguridad, o sigue siendo necesarísima la consulta popular? Le pregunto esto adicionalmente, ¿por qué? Porque vemos una asamblea muy predispuesta a colaborar con el gobierno y con el presidente Noboa. Ayer se aprobó otra ley urgente, 2 en menos de un mes, con 131 votos, una resolución por unanimidad de respaldo al gobierno y las Fuerzas Armadas. Es decir, hay una buena sintonía con el legislativo como para que todas las propuestas que incluye esa consulta popular puedan ser canalizadas vía Asamblea Nacional y de paso el Estado se ahorre esos $60 millones que bien podrían servir para la compra de combustible de tanques, de patrulleros, de motos, de compra de armas, etcétera. Alexis, esa consulta popular nació muy mal desde el primer momento en que fue enviado ese paquete de 11 preguntas por parte del presidente de la República. Para arrancar, ¿qué tiene que ver la vuelta o el retorno de los casinos, de las ruletas y de los juegos de azar para combatir la criminalidad, cuando precisamente varios organismos internacionales, cito, el GAFI, del cual el Ecuador es parte, ONGs como Transparencia Internacional y amplia literatura, documentos, recomendaciones del propio sistema de Naciones Unidas para combatir la corrupción, señalan que los casinos son actividades económicas muy propicias para que se lave activos, para que se blanquee capitales, es decir, para que se oculten, se maquillen y se legitimen, se puedan validar dineros sucios. ¿De dónde provienen? Precisamente de lo que aquí queremos combatir, dineros que son resultado del narcotráfico, del crimen organizado, de la corrupción política, de la corrupción estatal, y en muchas ocasiones también hay que decirlo, corrupción entre agentes económicos privados o grandes multinacionales, que también existen. A veces también se piensa que únicamente en el Estado es donde se generan estas acciones criticables. Bajo ese marco y tomando en consideración que además de esas 11 primeras preguntas, 8, escúchenme bien la audiencia, 8 preguntas hacen referencia a reformas del Código Orgánico Integral Penal, donde además de ganar el sí, el presidente no es que acompañen los anexos la norma específica que él quiere que se incorpore en el COIP y que de ganar el sí se publicaría en el registro oficial, sino que lo que el presidente, equivocadamente, en un absurdo, lo que nos propone es lo siguiente: vote sí en esas 8 de las 11 preguntas para reformar el COIP y uno revise el anexo, y lo que nos propone es que una vez que se hagan oficiales esos resultados, en el plazo de 5 días, él enviará proyectos de ley a la Asamblea para que a su vez la Asamblea los tramite y apruebe en un plazo de 60 días, lo cual es absolutamente inoficioso. Además, consideremos que en la Asamblea Nacional se han unificado aproximadamente 39 proyectos de ley reformatorios al COIP, que se hicieron uno solo. Y ese proyecto de ley unificado que busca reformar el COIP aún se encuentra en discusión previo a la aprobación del informe para segundo debate en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Si tienes una mayoría parlamentaria predispuesta a apoyarte en los actuales momentos y tienes un bloque significativo con los asambleístas de ADN, pues lo más lógico es que propongas los cambios al COIP en la Comisión de Justicia, se incorporen en el informe para segundo debate y una vez aprobado pase al Pleno para su discusión y aprobación, y que automáticamente el presidente firme su publicación en el registro oficial, porque seguramente no lo va a vetar,
es decir, no va a estar en contra de lo que ya previamente consensuado se haya aprobado en la Asamblea. Peor todavía, si reitero, como nos proponen ese paquete inicial de 11 preguntas, él no quiere sortear el trámite parlamentario, sino que al final del día termina por enviar proyectos de ley para que sean discutidos en la misma Asamblea. ¿Y sobre el segundo grupo de preguntas, doctor Andino? Mire, sobre el segundo bloque de preguntas es más complejo porque ahí la Corte Constitucional liceña tendrá que hacer dos controles, porque en el segundo bloque de preguntas él plantea ya reformas a la Constitución en varias de esas preguntas. Por ejemplo, el mismo tema de la extradición, que si bien la Corte ya se pronunció en la época de Lasso, dando un dictamen favorable y señalando que la vía más expedita para poder modificar la Constitución era la enmienda vía referéndum, pero eso no quita que la Corte nuevamente tenga que realizar este primer control. Y este primer control se refiere a que la Corte le diga: sí, presidente Noboa, efectivamente, los cambios que tú quieres hacer a la Constitución proceden vía enmienda a través de una reforma. Pero podría suceder también que en otras modificaciones a la Constitución la Corte le diga: no hay chance, esto no procede vía enmienda, esto tiene que ser tramitado vía reforma parcial a través de la Asamblea, y si es que ahí se aprueba, recién luego podrás convocar a un referéndum ratificatorio. O pueden existir otras preguntas, se me ocurre esta propuesta de indulto que se quiere plantear para que policías y militares que hayan dado de baja a delincuentes sin que reciban sentencia condenatoria ya puedan verse beneficiados de este indulto presidencial. Yo me imagino que en ese tipo de preguntas, o en la pregunta 9, referente a la precarización laboral, porque Noboa quiere que regresemos con la clase trabajadora al contrato por horas, lo cual está prohibido en el artículo 327 de la Constitución, seguramente la Corte le va a decir: en estas cuestiones no procede ni enmienda ni reforma parcial, sino, en el mejor de los casos, una asamblea. Si recién pasa ese filtro de la Corte en ese primer control, que dicho sea de paso, no tiene un término la Corte para pronunciarse, porque hay un vacío en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y en los precedentes jurisprudenciales la Corte que ha dicho: respecto de este primer control, nos reservamos para nosotros el tiempo en que nos pronunciemos. Han existido casos en que se han pronunciado en un mes, en otros casos en 6 meses, en otros casos en un año. Si luego de ese primer pronunciamiento pasa ese filtro, ahí recién la Corte pasa a un segundo momento, que es controlar los considerandos, la pregunta y los anexos que se planteen para modificar la Constitución. Yo le preguntaba sobre la situación en la Asamblea, porque ayer, digamos, nuevamente envían los legisladores un mensaje bastante, creo yo, propositivo, ¿no? Con respecto de los planteamientos que hace el gobierno y que les han dado luz verde. ¿Debería seguir aprovechando esa coyuntura el presidente Noboa, o ya más allá de su rol de analista jurídico le propongo plantearnos en el análisis político lo que estaría insistiendo, digamos, en el caso de ir con la consulta popular, en una suerte como de un plebiscito anticipado para medir las fuerzas de cara a lo que serán las presidenciales del 2025 y la medición de fuerzas? Yo creo que desde el punto de vista político, pero además desde el punto de vista de la política pública y de las acciones inmediatas que debe ejecutar el gobierno, no debería perder el tiempo en convocar a una consulta popular. Vía asamblea puede realizar todos los cambios que él ha propuesto, al menos en la gran mayoría de preguntas del paquete inicial, y respecto del segundo paquete me parece que hay cosas que si es que las intenta la Corte también le va a poner reparos. Consecuentemente, si el problema urgente es el tema de seguridad, ¿qué tiene que ver un asunto como precarizar a la clase trabajadora retornando con el contrato por horas? Si el asunto es precautelar la seguridad, ¿qué tiene que ver otro tema que él ha planteado como modificación a la Constitución, de que los militares y policías sean procesados penalmente por sus propios jueces, como sucedía hasta la década de los 90, que tengan sus propias cortes prácticamente, más allá de que él propone que estarían integrando salas especializadas, salas militares y policiales dentro de la misma función judicial, pero tendrían rango militar, rango policial, y eso en muchas ocasiones también deviene en impunidad y en injerencia arbitraria por parte de los altos mandos, porque hay un espíritu de cuerpo equivocado
entre los policías y los militares, cuando han sido procesados penalmente en la década de los 90 y hasta inicios de los 2000. Yo creo que el presidente, ahorrándose estos cerca de entre 50 a 60 millones de dólares que cuesta un plebiscito, bien podría disponer esos recursos para fortalecer las capacidades institucionales de la policía, que dicho sea de paso, en el último dictamen que se pronunció la Corte Constitucional cuando Lasso decretó su último estado de excepción por la muerte de Villavicencio, por el asesinato execrable de Villavicencio, la Corte ahí dijo en el párrafo 52, le dijo al presidente de aquel entonces que el problema de la inseguridad no se soluciona vía estado de excepción y que, entre otras cosas, para fortalecer las capacidades de la policía se debe dotarles de equipamiento, de entrenamiento, de transferencia de tecnología, de municiones, de armamento necesario para que puedan enfrentar al crimen organizado. Y también la Corte le dijo que se necesita de la coordinación y de la articulación necesaria entre las distintas instancias y funciones del Estado, pero también entre los distintos niveles de gobierno, Estado central, prefecturas, principalmente municipios, gobiernos parroquiales rurales. Y lo más importante en las actuales circunstancias, ya que se habla tanto del Plan Fénix, el presidente Noboa debería decirnos si es que a través del COSEPE ya se aprobó o al menos se está discutiendo el plan de seguridad, el Plan Nacional de Seguridad Integral, y debajo de este el Plan de Política Criminal, dos documentos estratégicos claves que obligan a ser aprobados y que están previstos en la Ley de Seguridad Pública. Si es que esto al menos ya se está trabajando o ya ha sido aprobado, que yo no he sabido, pues evidentemente diríamos ya hay una estrategia, porque lo otro es seguir ejecutando acciones aisladas, tácticas que no responden a una estrategia, y eso puede tener un efecto placebo. Al día de hoy todos respaldamos a las Fuerzas Armadas. Damos total apoyo para que se pueda recuperar el orden interno y la paz social, pero si es que esto no obedece a una estrategia y a un plan sostenido en el mediano y largo plazo, vamos a seguir en este círculo vicioso y volveremos a sufrir los mismos problemas. Para finalizar, doctor Andino, usted mencionaba que todos apoyamos este esfuerzo que está haciendo las Fuerzas Armadas. Eso es un hecho. Yo creo que todos queremos y ansiamos la seguridad y hay que respaldar todo lo que se pueda hacer por ese objetivo. En ese sentido, ¿qué les permite a Fuerzas Armadas hacia los ciudadanos hacer? Para que, por ejemplo, si uno está transitando, si uno abre el negocio y se presenta un grupo de Fuerzas Armadas, ¿qué puede hacer o qué le está permitido hacer para que la ciudadanía sepa y esté preparada y no se le tome por sorpresa? A ver, hay algunos derechos que están suspendidos temporalmente. Recordemos que el decreto de estado de excepción tiene una vigencia de 60 días con la posibilidad de que pueda ser renovado por 30 días adicionales. Los derechos que están suspendidos son el derecho a la inviolabilidad de domicilio, el derecho a libre tránsito o movilidad desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Si es que usted incumple eso, por ejemplo, podría ser susceptible de una denuncia penal y, mejor dicho, de un delito flagrante, ser puesta a órdenes de la autoridad competente por incumplimiento de disposiciones legítimas de autoridad competente que está previsto en el COIB y que tiene una pena, me parece, de 1 a 3 años. Otro derecho que está suspendido es el derecho a la inviolabilidad de correspondencia, pero esto aplica para los PPLs, y está suspendido también el derecho de reunión entre 3 o más personas en el espacio o en la vía pública que pongan en peligro la seguridad y el orden interno de los ciudadanos. Los militares pueden hacer requisas, pueden revisar si es que alguien tiene armas. De hecho, eso en condiciones ordinarias ya pueden hacerlo porque la ley de armas vigente así lo permite, mucho más en un estado de excepción. Podrían hacer requisas en las viviendas, en los domicilios. Consecuentemente, estas son recomendaciones fundamentales para que la ciudadanía conozca. Lo que sí, evidentemente, pues uno tendría que esperar también es que se respeten los propios estándares y las propias normas del derecho internacional humanitario que el propio presidente Noboa ha invocado. Pero soy enfático también en algo. Si estos grupos terroristas no quieren darse por derrotados y quieren combatir a la fuerza pública, pues evidentemente Fuerzas Armadas está en su legítimo derecho de hacer uso de la fuerza letal y dar de baja a estos grupos delincuenciales. Muchísimas gracias, doctor Andino, muy gentil siempre por atendernos.